Bueno, les doy la bienvenida al webinar. Voy a presentar a Mariano Batistotti, que es el docente que está a cargo de estos tres cursos que tenemos en el área de extensión. Uno que es de introducción a lo que es inteligencia artificial y ChatGPT, el otro que es el de gestión de inteligencia artificial y People Analytics, y el otro es el de automatización en tu organización. Después, bueno, Mariano va a ir profundizando en cada una de las cuestiones y las dudas que tengan, ¿sí? Perfecto, bueno, muchas gracias por la presentación, así que me hace más fácil saltar esta slide. Pero vamos a meternos en un concepto que para mí es importante antes de empezar a hablar de inteligencia artificial y tiene que ver con el mindset digital. ¿Y qué es lo que estuvo pasando en estos últimos años y por qué estamos donde estamos? Primero, o sea, que hubo una aceleración principalmente de lo que es el desarrollo de la tecnología. Esto se viene dando en los últimos 10 a 15 años de manera muy acelerada. Si nosotros miramos esta curva, generalmente los grandes impulsos de la tecnología o los grandes descubrimientos se daban cada 100, cada 200, cada 50 años, cada 10 años, pero lo cierto es que en el último tiempo ya la tecnología avanzó tanto que entre meses, o sea, estamos viendo nuevos avances o nuevas progresiones de avances tecnológicos que ya existían. Y esto la verdad que nos lleva a que una curva que teóricamente hubiera sido mucho más alargada en el tiempo para poder encontrar estos descubrimientos, lo estamos haciendo en mucho menor tiempo. Y además se espera que con la ayuda y el apoyo de la inteligencia artificial y de desarrollos como la computación cuántica que está por empezar a afectar el mercado, seguramente esto todavía se dé mucho más rápido hacia adelante. Esto nos deja en un mundo que, según Singularity University y otras consultoras que trataron de describir el fenómeno, en este concepto de las 6D, un mundo totalmente digitalizado, o sea, con toda la información en línea y que nos permite de alguna manera ver y procesar grandes cantidades de datos, o sea, esto es para que hoy yo pueda tener esta capacidad de predecir, o sea, y de poder armar un texto. Por supuesto, tiene que haber muchos textos digitalizados de manera tal que las herramientas aprendan. Entonces, la posibilidad de tener toda la información de manera digital, y esto hablamos desde un estudio médico, como puede ser una radiografía, hasta un scan de los ojos, hasta lo que puede llegar a ser una nota musical, todo eso con datos que hoy en día se pueden analizar. Después, otra de las cosas que generalmente aparecen en la tecnología y en la disrupción es esta idea de cuando surge un nuevo hito tecnológico. Al principio puede no parecernos del todo usable o que no es del todo, no nos convence. Por ejemplo, los primeros robots, y ahora vamos a ver un video de la evolución, probablemente no cumplían los requisitos o las necesidades que nosotros teníamos, o mismo cuando hablábamos, no sé, de cosas como la fotografía digital, parecía al principio totalmente que nunca iba a reemplazar la fotografía tradicional. O sea, y eso en definitiva, cuando vemos hoy lo que pasó con los años y mismo con los smartphones, la tecnología que antes, al principio, era un poco decepcionante, después se convierte en totalmente disruptiva. Y después hay algo que también, o sea, pasa con la tecnología, que es la desmaterialización. Cosas que antes comprábamos como elementos, o sea, como por ejemplo puede ser una videocámara, hoy están dentro de un teléfono como si fuese una aplicación, o un mapa, o la música, o el GPS, o lo que ustedes imaginen. Hoy muchas veces son aplicaciones y no son cosas. Entonces se desmaterializa la tecnología y esto hace también, o sea, en algunos casos, o sea, y sobre todo con lo que tiene que ver con la posibilidad de generar la parte de tecnología mucho más, con menos recursos desde el punto de vista de los elementos que componen, pero también de alguna manera mucho más barato y con la producción a gran escala, también se pierde valor, o sea, en el costo, ¿no? O sea, cuando hablábamos, no sé, de una computadora, probablemente o una notebook hace 20, 25 años, probablemente estaba alrededor de los $5.000. eh, la más barata, o sea, hoy estamos hablando de que se puede acceder a computadoras por mucho menos. Bueno, y así con un montón de tecnología, un iPhone o un teléfono también, o sea, las primeras versiones después fueron bajando en su costo. Pero también qué tipo de tecnología fue reemplazando la otra. O sea, antes
quizás para procesar los mismos datos que necesitaban todas las computadoras del mundo hace 30 años, hoy esa misma cantidad de datos que se procesan a diario lo procesa un solo smartphone. Entonces, la verdad, se desmaterializa y se baja el valor del costo de acceso a la tecnología y eso genera una democratización, lo cual las personas generalmente accedemos a esta a partir de esta posibilidad. Por ejemplo, hoy en día en Argentina tenemos 45 millones de habitantes y casi 60 millones de teléfonos celulares. Entonces estamos hablando de que la mayor cantidad de las personas seguramente accede o tiene un teléfono. Si es un teléfono seguramente sea de smartphone, o sea, con acceso a Internet y por lo menos a redes sociales con gran capacidad de procesamiento. Por lo tanto, cualquier persona hoy puede acceder a toda la disponibilidad de tecnología, sobre todo la inteligencia artificial. Entonces, esta 6D termina haciendo que para nosotros sea una oportunidad. Cuando hablamos de evolución, me gusta siempre poner este How GIF much que faster? muestra cómo fue evolucionando el ser humano en una competencia que es los 100 metros llanos en las Olimpiadas, considerando en los últimos 100 años que se hicieron todo tipo de cosas para bajar los tiempos, ¿no? O sea, esto es desde, no sé, cambiar el calzado, mejorar las pistas, o sea, mejorar el entrenamiento, la alimentación de los deportistas, todo tipo de acciones que llevaran a que la persona que corre, o sea, el deportista que corre, pueda bajar esa velocidad, o sea, pueda bajar la cantidad de segundos que le llevaba cumplir los 100 metros llanos. Eso se hizo en comparación, ¿no? O sea, comparando dos Juegos Olímpicos, hace 2 años, que hace muy poquito, y 100 años anteriores. Y la verdad que la diferencia entre después de 100 años de hacer todo esto son solamente 0,81 segundos. Entonces, cuando hablamos de que el ser humano solamente puede bajar en velocidad 0,81 segundos después de 100 años de tratar de hacer esto con mucho esfuerzo, bueno, estamos hablando de ciertas limitaciones que tenemos. Y estas limitaciones, que en principio son físicas, también, o sea, de alguna manera son también cognitivas. Nosotros el conocimiento, la capacidad de aprender, o sea, todo eso va evolucionando, pero no a la velocidad que quizás está evolucionando otras cosas como justamente la inteligencia artificial o la tecnología robótica. Por ejemplo, cuando hablamos de robots, si vemos de los últimos 30 años, no 100 años, 30 años de los robots, este es un video de Boston Dynamics, que es una empresa que se dedica a justamente fabricar robots, o sea, y desarrollar este tipo de tecnología. Vemos que en general estos robots al principio, básicamente lo que se buscaba es hacer que estos robots pudiesen caminar y hacerlo de una manera autónoma, o sea, se ve con cierta dificultad al principio, máquinas muy incipientes. Ya hace ya 15 años los robots empiezan a tener un formato y la capacidad de imitar los pasos y la forma de caminar de los seres humanos. Probablemente hayamos visto estos primeros robots que estaban trabajando, haciendo acciones hace unos 10 años y a partir de ustedes, si se fijan, o sea, cómo fue evolucionando la robótica, hoy realmente estamos en niveles donde los robots antes no hacían cosas que harían los seres humanos, hoy están ya casi al nivel de superarnos físicamente en un montón de cuestiones. O sea, no sé, ya miraros a estos robots saltando, haciendo piruetas, es sorprendente, pero también la evolución que tienen los robots hoy al llegar al uso diario, como son las soluciones que están ofreciendo Tesla, donde, o sea, de repente robots con casi la fisonomía de los seres humanos van a estar disponibles dentro de lo que sería el uso casero. Y esto trae dos cosas, porque obviamente los robots en la industria estuvieron hace muchos años, o sea, desde los años 70 ya hay robots en las industrias, o sea, pintando, haciendo actividades o brazos robóticos actuando dentro de la línea de producción. Pero la gran diferencia que existe, no solamente en el formato, un robot que tiene capacidad o formato de hacer cosas como los seres humanos, o sea, que puede caminar, que puede moverse, sino también la posibilidad de cruzar dos tecnologías que son la robótica y la inteligencia artificial, donde esto es algo que se da por primera vez en esta época. Entonces, esta situación, cuando nosotros hablamos de seres humanos y comparando esta curva, ¿no? que veíamos antes, la tecnología hoy se convierte en exponencial y nos ayuda a nosotros como seres humanos también ser exponenciales frente a este momento que estamos viviendo.
Entonces, en todo este contexto, o sea, de aceleración tecnológica, y hace algunos años aparece el concepto de inteligencia artificial que surge, no por primera vez, porque la inteligencia artificial viene de muchos años atrás, o sea, ya de hace más de 50 años, sino otra vez el concepto del deep learning. ¿Qué es el deep learning? Es una evolución también del machine learning como concepto. La inteligencia artificial es la posibilidad que tienen las máquinas de software, o sea, los robots, de imitar, o sea, de actuar como seres humanos. El machine learning es la capacidad que tienen las máquinas de aprender, o sea, de experiencias previas y hacer cosas mucho más mejoradas. Por ejemplo, a mí me gusta recordar siempre el tema de los traductores en línea. O sea, Google tenía un traductor en línea que al principio, si ustedes interactuaban, o sea, hacían una traducción, copiaban un texto, la traducción de Google era muy literal. O sea, directamente traducía palabra por palabra y hacía una traducción. ¿Qué pasaba? O sea, obviamente no servía ese tipo de traducción, pero en un principio se usaba y después el software se fue desarrollando de manera que pudiese aprender de las interacciones. Por ejemplo, si yo corregía la frase o si alguien del otro lado del mundo estaba traduciendo al revés, o sea, en vez de español a inglés, de inglés a español, o sea, hacía correcciones, la capacidad que tenía el software de aprender justamente mejoraba las nuevas traducciones. O sea, así la máquina podía aprender de experiencias que tenía o interactuaba con el ser humano. Eso evoluciona y, o sea, cuando ya empieza a haber grandes modelos de lenguaje que utilizan, o sea, otro concepto evolucionado que es el deep learning. ¿Qué significa? Esto es tratar de imprimirle a las máquinas o a los softwares esta capacidad de aprender de la manera parecida a la que aprende el cerebro. Que el cerebro aprende mucho por repetición, o sea, y hace conexiones neuronales en base a los aprendizajes que tiene. Un ejemplo que también doy es cuando una empresa aprende a manejar por primera vez, tiene que hacer diferentes funciones, o sea, tiene que encender el auto, ver la palanca de cambio, el embrague, el acelerador, los frenos, o sea, cómo manejar el volante, y así cada vez que uno maneja o cada vez uno lleva adelante esta interacción, el cerebro conecta neuronas, o sea, y cada vez que se repite, esas conexiones se van haciendo más fuertes. Esas conexiones neuronales son como caminos prehechos, ¿no? O sea, para una acción que nosotros tenemos que hacer. Y así con todas las capacidades que nosotros vamos desarrollando durante la vida y los aprendizajes. Entonces, de la misma manera, si yo tengo que revisar, no sé, aprender algo, la inteligencia artificial lo hace a través de estas conexiones con redes neuronales, pero de sintéticas, que generan estos preaprendizajes. Entonces, cuando yo busco algo, alguna información de algo establecido que yo necesito, va a buscar directamente porque ya lo tiene preaprendido, o sea, ya sabe el camino hacia el conocimiento que yo estoy buscando y busca la mejor respuesta posible en base a un concepto estadístico que desarrollaron quienes justamente iniciaron estos modelos, de grandes modelos de lenguaje. Entonces aparece a partir de ahí ChatGPT hace 2 años, parece que fue hace siglos, pero lo cierto es que todo este avance se fue multiplicando en estos últimos 2 años porque lo que primero era texto, después se fue convirtiendo en casi todos los medios que nosotros conocemos. Entonces, la inteligencia artificial generativa, que en un principio tenía, ¿no?, esta capacidad de desarmar una frase, convertirla en números y a partir de esos números tener proyecciones estadísticas de cómo se arma un artículo o cómo escribir una nueva frase o cómo desmembrar, no sé, una imagen en píxeles, o sea, convertirlo en números y después poder hacer imágenes nuevas justamente tiene que ver con esta capacidad que tiene la inteligencia artificial de aprender, o sea, de la información que tiene y poder crear nueva información en base a ese conocimiento, justamente de una manera algorítmica. Y, por ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, de una frase, seguramente empezamos con frases en contexto, de acuerdo a lo que nosotros le vamos pidiendo, de acuerdo al texto que estamos escribiendo y a partir de ahí pedirle, por ejemplo, que nos haga un artículo en base a un determinado tema, como puede llegar a ser de repente, no sé, las compensaciones ejecutivas en las empresas de tecnología o como puede llegar a ser, no sé, como la pesca en los ríos salados de la Argentina. Entonces,
todo ese conocimiento ya lo tiene, seguramente me arme información en base a lo que yo voy viendo. Y como yo va teniendo un sistema de aprendizaje, o sea, como les decía, ¿no? No solamente a través de estas redes neuronales sintéticas, sino también de la interacción que tienen con nosotros, los seres humanos, cada vez me va a ir dando mejores respuestas justamente porque va aprendiendo de esa interacción. Y esto se da también en un contexto que para nosotros es también novedoso, porque cuando vemos el aprendizaje originalmente, fíjense, el primer GPT tenía esta cantidad de datos, que eran 175, 200 billones de parámetros. Ya las segundas versiones eran mucho más grandes, y cuando ya miramos, hoy estamos hablando de más de 200 trillones de parámetros, o sea, donde de repente tenemos mucha data cargada que se genera todo el tiempo. No solamente la data que, sí, que ChatGPT, o sea, o cualquiera de las empresas que generan conocimiento, Cloud, Gemini, o sea, las que ustedes quieren nombrar, toma la información justamente de eso, sino también de todas las interacciones que va teniendo con los seres humanos hoy en día. Por eso es que de repente nosotros podemos poner una radiografía dentro de ChatGPT y, o sea, y la puede analizar y decirnos básicamente qué es lo que ve. ¿Por qué? Porque hubo un montón de información, o sea, ya precargada, y además la información que va compartiendo las personas, que además van enseñándole a la inteligencia artificial sobre determinados temas. Entonces, hoy es tan amplio el conocimiento, justamente, que podemos ir desde una pregunta sobre las mejores rutas de pesca en el sur del país a sí, o sea, la radiografía que estoy mirando es qué diagnóstico tiene. Entonces, nosotros nos encontramos con un modelo de multiuso, multimodo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si antes la tecnología solamente nos dirigíamos o hablábamos en base a textos, con órdenes, con comandos, hoy podemos dirigirnos de cualquier tipo de manera. Fíjense que podemos ir de escribirle, o sea, quiero una imagen y describir la imagen y que me cree una imagen, a de repente, no sé, pedirle que me reconozca una voz, o sea, y me lo pase a texto, que ese texto me lo pase a hacer un artículo, ese artículo me lo pase a un video, y ese video me lo pase a una imagen 3D, o estamos en un modelo donde de repente podemos interactuar con la inteligencia artificial de cualquier forma, con cualquier medio, y después por otro lado también obtener de ella todo tipo de resultados de los diferentes modos que queramos. Entonces, es una oportunidad única donde la interacción con la tecnología es cada vez más fácil, y lo bueno, o sea, de capaz del tipo de tecnología que se desarrolló es que yo puedo manejarme con lo que sería el lenguaje coloquial. O sea, yo le hablo a la inteligencia artificial de una manera tal cual hablaría con un amigo, con una amiga, o sea, y no tengo que hablar, o sea, con lenguaje específico, y eso habilita mucho las puertas para el uso. Cuando vemos este impacto de la tecnología en general, o sea, las tareas, o sea, y por qué hoy pensamos que esto es un boom para poder implementar. Fíjense, o sea, por ejemplo, en el análisis este que se hace en un estudio que lleva adelante Stanford sobre el uso de la IA en medicina, es la comparación, por ejemplo, de cómo funciona GPT por su cuenta, diagnosticando y dando indicaciones clínicas complejas, cómo funcionan los que serían los médicos con los medios tradicionales, y cómo funcionan ambos juntos. Si ustedes se fijan, obviamente ChatGPT está un poquito por abajo de lo que serían los médicos con los medios tradicionales para diagnosticar, pero cuando se juntan unos y otros logran un porcentaje mucho más alto en lo que sería la posibilidad de diagnosticar. Entonces, estamos hablando de la inteligencia artificial en sí, ya presenta una ventaja porque es complementaria al ser humano, y en este caso no significa que vaya a reemplazar, porque sabemos, o por lo que vemos, todavía hay un camino para recorrer, pero si la utilizamos justamente, o sea, dentro de nuestra función diaria, seguramente la performance nuestra y el resultado de nuestra performance va a mejorar considerablemente. Cuando vemos esto desde el punto de vista de lo que es tareas en general, este mismo estudio mira cómo ha avanzado la inteligencia artificial respecto de tareas tradicionalmente que harían los seres humanos. Por ejemplo, no sé, clasificación de imágenes. Cuando vemos clasificación de imágenes,
la inteligencia artificial, que en la línea estaba por abajo de lo que era la media de los seres humanos, pero después con los años fue mejorando. Lo mismo, por ejemplo, si tomamos, no sé, entendimiento de diferentes idiomas o si vemos entendimiento de lo que está mirando o viendo, o si vemos, no sé, la comprensión de texto. Si ustedes se fijan, la inteligencia artificial en todos los casos siempre parte por abajo del promedio de la performance de los seres humanos, pero con el tiempo logra justamente encontrarse en un promedio que para lo que es el futuro, sabemos que probablemente en algún punto, en algunos casos y en algunas cuestiones, probablemente nos supere. Entonces, esto que hablamos en general, o sea, la inteligencia artificial en corto plazo probablemente está haciendo tareas mejor que nosotros, puede ser, o sea, y es algo que en algunos ejemplos se está viendo. Ahora, puede ser totalmente autónoma, o sea, los estudios generalmente alrededor de lo que es que, no sé, se manejen empresas de manera autónoma, con todas las decisiones, bueno, todavía hay ciertos reparos, ¿no? O sea, los estudios que se hicieron en universidades y avanzaron en esto de tratar de armar modelos de escenarios donde la inteligencia artificial toma todas las decisiones, se trabajan en bastantes lugares. Lo cierto es que el 30 o 40% de las tareas se lograba cumplir. Entonces, estamos en un momento donde seguramente, como vimos al principio, ¿no? La tecnología en algunos casos todavía puede decepcionar, ¿no? Esto de decir, bueno, no cumple todas las tareas, pero si ustedes lo miran dentro de esa curva exponencial, en poco tiempo seguramente esté haciéndolo. Después, otra una de las cosas que pasan es que nosotros vamos bajando, o sea, en un punto, las barreras para conectarnos con la tecnología. Por ejemplo, esta es una influencer virtual que me gusta generalmente mencionar porque lo que nosotros vemos ahí, o sea, en una influencer virtual es una inteligencia artificial que nos dice que es inteligencia artificial, que tiene formato humano, o sea, que se presenta como humana y nos da, en este caso, por ejemplo, tips de vida o tips de cómo no sé, ir al gimnasio, qué comidas hacer, o sea, y nos dice, a la mañana estoy desayunando, o estoy yendo a tal recital, y además se usa para vender, o sea, en muchas publicidades. Y lo cierto es que estamos viendo a alguna persona que no existe, pero que las personas empiezan a seguir, tiene 360.000 seguidores, ¿no? Entonces, cuando alguien ya empieza a seguir una inteligencia artificial para interactuar, por lo menos, o sea, estamos planteando que la barrera de esto de decir, bueno, no interactuaría con una IA o con un robot baja, o sea, porque probablemente nosotros lo estemos aceptando más frecuentemente ahora y en el futuro, sin dudarlo. Después empiezan a aparecer cosas como las redes sociales mixtas, en las cuales nos vamos a encontrar con inteligencias artificiales y seres humanos interactuando al mismo tiempo. Hace poquito salió esta noticia de que se crearon una red social solamente de IAs para ver cómo interactuaban entre sí. Pero, por ejemplo, en el caso de Butterflies, o sea, hay una red social que es mixta donde se encuentra, o sea, personas que interactúan con inteligencia artificial, inteligencia artificial que que interactúan con personas, y probablemente este mundo mixto también sea algo que vamos a ver más frecuentemente. La otra cosa, esto es también, o sea, asociado a lo que habíamos hablado de cómo mejora rápidamente, ¿no? la IA. Si ustedes se fijan, este es Midjourney, que es una herramienta de inteligencia artificial para generar imágenes. Le digan lo que era una imagen hiperrealística hiperrealista de Harry Potter en 2022 y lo que era ya en 2024, ¿no? Cuando hablamos de poquitos años, casi 2 años, y ya la última parece una foto sacada de la película, ¿no? O sea, y hoy en día esto se ve en videos, se ve en música, se ve en múltiples medios donde nosotros de poquitos años vimos cómo la evolución, ¿no? de la IA ya nos permite obtener cada vez mejores resultados. Hay una página, o sea, que se llama Which is Real, donde nosotros podemos ver fotos, o sea, de personas y elegir cuál para nosotros se considera que es una foto real, o sea, una persona real y cuál es inteligencia artificial. Y la verdad que la mayoría de los casos son de este estilo, ¿no? Donde a nosotros nos cuesta mucho entender o ver cuál podría llegar a ser la imagen generada por IA y cuál es la foto personal. O sea, ahora seguramente encontremos algún detalle, alguna pista que nos va a decir, bueno, es la de la derecha, es la de la izquierda, pero lo cierto es que cuando estamos mirando en general, o sea, lo que es imágenes, cada vez se nos va
a ser más difícil de identificar, ¿no? O sea, lo podemos ver con los deepfakes, que es el gran problema que tiene, ¿no? La inteligencia artificial, o sea, en cuanto a la ética y al buen uso de la misma, pero desde el punto de vista de la interacción, probablemente en el futuro, si nosotros, por ejemplo, contactamos un agente de realidad virtual para resolver un problema, por teléfono probablemente ya no nos demos cuenta y visualmente nos va a costar entender si un avatar o es una persona real hablando con nosotros. También la inteligencia artificial se usa para esto, por ejemplo, medir la productividad del trabajo. Fíjense, inteligencia artificial que está midiendo cuándo una persona está descansando, cuándo está trabajando. En verde, aquellos que están detectando la máquina que están trabajando y aquellos que no lo están haciendo, o sea, se marcan en rojo. Entonces, fíjense cómo de repente la IA puede generar datos a partir de este tipo de visualizaciones inteligentes, ¿no? Hoy en día la IA se usa en locales de consumo, donde nosotros podemos ver cómo los clientes interactúan con los vendedores, con las prendas, con el café, con lo que sea que nosotros estamos vendiendo y de qué manera detectamos esta inteligencia social respecto del uso o de nuestros servicios o de las compras que realizan las personas, ¿no? Entonces, esta idea de generar datos a partir de cualquier tipo de medio nos lleva a tener la oportunidad justamente de analizar y tomar decisiones cada vez más informadamente, ¿no? Nosotros cuando vamos a esta idea que se bajan las barreras de acceso, yo creo que nos encontramos con esta idea de que la IA nos presenta un free pass, ¿no? O sea, es esta idea, este concepto de tengo la posibilidad de acceder, usar la inteligencia artificial sin ningún tipo de límite, o sea, y generalmente con bajo costo, con un costo relativamente accesible. Hoy hablamos que los programas de aquellas inteligencias artificiales, los grandes modelos de lenguaje que nos ofrecen, por ejemplo, no sé, la capacidad para programar una página web, o sea, hacerlo automáticamente o generar un piloto o un agente, o, por ejemplo, darnos capacidad ilimitada para procesar. Estamos hablando de tickets que valen entre 15 y 20 dólares, ¿no? O sea, y que generalmente si lo cambiamos o eso lo transformamos en cuánto nos costaría, no sé, de repente analizar un texto o hacer un análisis inteligente de una información, probablemente en horas hombre o horas mujer, o sea, de eso seguramente sea mucho más barata la inteligencia artificial. Entonces hoy, para mí, hay como tres grandes oportunidades. La de optimizar tiempos, por supuesto, o sea, y procesos, automatizar, porque, o sea, la otra ventaja grande que tiene esta época es que aparecieron algunas herramientas para automatizar procesos y por otro lado, ganar eficiencia, tiempo y presupuesto, que me parece, o sea, que es las grandes ventajas que podemos encontrar para nuestras empresas, ¿no? Esto de no solamente poder usar para ganar tiempo, sino esto genera eficiencias grandes y esto se traduce en dinero. Si yo tengo la posibilidad de automatizar un proceso de atención al cliente, simplemente, o sea, por ejemplo, o sea, automatizando el WhatsApp con inteligencia artificial, ya directamente, o sea, todas las personas que están atendiendo el WhatsApp o están atendiendo, por ejemplo, redes sociales, que también es algo que se está automatizando, bueno, tengo un montón de tiempo que gano para dedicarlo a otra cosa internamente dentro de la organización. Entonces, cuando vamos a ver aplicaciones generales, o sea, tenemos de todo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con personalización de experiencia de cliente es donde más se está usando. Creo que en ventas y en atención al cliente es lo que más, o sea, les diría, se está usando porque justamente lo que genera nuevos negocios y genera todo lo que es oportunidades de nuevas ventas. No sé, desde los chatbots y asistentes virtuales que están 24/7 para atendernos a analizar datos en base a lo que la persona está tratando de consumir y hacer una oferta personalizada en base a esa oportunidad, o mirar, o sea, las ventas y ver de qué manera podemos proponerle a nuestros clientes cosas nuevas, automatizar el marketing, por ejemplo, para ir con los temas o las necesidades que las personas quieran. Hoy podemos ir, les diría, con inteligencia artificial, a hacer un marketing ultra personalizado dirigido totalmente a la persona que queremos llegar. Predecir, por ejemplo, demanda de productos o servicios, gestionar precios rápidamente,
entender la competencia, bueno, atender al cliente desde el punto de vista conversacional con IA, o sea, esto que hablamos de los avatars. Ni hablar, o sea, bueno, en todas las áreas, le diría, de las organizaciones, recursos humanos se está usando principalmente en lo que es selección de personal, en lo que tiene que ver con desarrollar programas de capacitación, hacer el seguimiento. Creo que hay una gran oportunidad, como le decía, en cada una de las áreas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con gestión de inventario, automatizar pedidos, reponer stock. Hoy además esto combinado con los robots casi que nos podría dar la oportunidad de automatizar nuestros stocks de manera tal de que sean totalmente automatizables. Y bueno, creo que hoy nos da la inteligencia artificial muchos modos de interactuar. Yo les dejé acá en la presentación que queda grabada algunas herramientas. Por ejemplo, siempre recomiendo Suno para aquellos que quieran probar e intentar hacer música, porque es una herramienta de IA que permite generar música desde cero, o sea, con pocas indicaciones. Agent para mí es la herramienta eh, por mayoría lejos, o sea, aquella que nos puede acompañar en lo que es generación de contenido y avatars, o sea, por un lado generación de contenido, porque yo tengo la posibilidad eh, de estar interactuando con la herramienta para armar, por ejemplo, presentaciones, usar los avatars que son así, como personajes virtuales que pueden decir unas palabras, o sea, que nosotros les indiquemos, hacer una presentación de una idea, o sea, ayudarnos en, por ejemplo, eh, utilizar, o sea, videos que vienen capaz en un idioma original y traducirlos instantáneamente o generar desde imágenes, generar videos. Entonces me parece que Gen es una herramienta muy potente. Por ejemplo, yo tengo una entrevista que había hecho un Hola, ¿cómo estás? amigo. El de arriba soy yo, el de abajo es la persona virtual. Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿En qué puedo Muy bien, ayudarte me hoy? gustaría que me cuentes sobre vos. ¿Quién sos en principio? Claro, soy Mariano Battistotti, un ejecutivo de recursos humanos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Me apasiona el desarrollo del talento y la transformación organizacional. ¿Te gustaría saber más sobre algún aspecto en particular? Sí, me gustaría que me cuentes cuál es tu perfil profesional. Claro, mi enfoque... Ah, entiendo. Soy un apasionado de la educación y la experiencia de las personas en el... Si ustedes se fijan, estamos hablando de un avatar que lo que tiene es un script, o sea, que básicamente es una base de información que yo le cargué con mi currículum y mi experiencia, y a partir de ahí puede interactuar con cualquier persona que le haga preguntas, o sea, y en base a eso poder responder. Así que imagínense, no sé, esto les puede servir para internamente para generar, o sea, información, para generar un asistente virtual, para generar un agente que esté respondiendo preguntas frecuentes dentro de la organización o para sus clientes también, dándole una oportunidad de conectar de una manera diferente, ¿no? Entonces, esta herramienta viene de Agen también, por eso la recomendaba. Después tenemos Clean AI, que para mí es una herramienta que es muy útil para todo lo que es generación de video y de imágenes, o sea, es una herramienta muy potente, que es la que le va a permitir, por ejemplo, darle vida a las fotos, o sea, o por ejemplo, ir de foto a video o, por ejemplo, si ustedes quieren crear un video de algo en particular con mucho detalle, es la que genera mejores impactos respecto de lo que son los videos. Notebook LM, yo le voy a hacer eh, una breve pausa de la presentación y vamos a ir a ver la herramienta Notebook LM. Me parece que vale la pena porque creo que cuando ustedes conocen esta herramienta van a ver el potencial que realmente tiene. Notebook LM, yo por ejemplo acá tengo no sé, la reforma laboral actual. Entonces, en Notebook LM es una herramienta de Google gratis, o sea, notebooklm.google.com. Después igual buscan en la grabación, pero puedo generar cuadernos que son como nuevas conversaciones, tal cual como cuando hacemos el ChatGPT o en otra herramienta iniciamos un chat. Le podemos subir archivos, ¿no? O sea, dentro de esos archivos podríamos buscar, por ejemplo, la, la reforma laboral que les comentaba. Una vez que subo el texto de la reforma laboral,
lo analiza, fíjense, o sea, Reforma Laboral tiene como un texto de más de 200 páginas en PDF, lo analiza y yo, Perdón, Mariano, nos estás compartiendo tu escritorio, pero la parte que dice mira, no, sí, te a aviso ver, por... sí, sí, perdón, ahora, así, si ustedes, ahí se ve, Notebook M, sí, se ve, Sí, ahora sí. perfecto. Entonces, nosotros en Notebook M, por ejemplo, cargué la herramienta, básicamente lo que hice fue añadir una fuente, buscar el PDF y cargarlo. Y ahora yo tengo la ley de modernización laboral ya analizada. Y yo, por ejemplo, le puedo hacer preguntas, ¿no? Entonces le podría preguntar, comentame sobre el fondo de asistencia laboral. Entonces, esta herramienta me permite rápidamente, lee la fuente, o sea, y me trae la información, ¿no? De una manera muy rápida. Pero, por ejemplo, también le puedo pedir que me haga un resumen, me va a traer la explicación, y esta herramienta de Notebook LM solamente mira dentro de lo que es las fuentes, o sea, mira dentro de lo que yo le agregué como información, pero me permite hacer resúmenes, por ejemplo, hacerme un video explicativo, hacerme no sé, un mapa de todo lo que es la reforma, entonces me va a ir mirando artículo por artículo, me permite generar infografía, me permite hacer un podcast, o sea, entonces, por ejemplo, no sé, quiero entrar en el mapa interactivo y fíjense, entramos en un texto que es complejo, pero es más fácil de navegar, porque yo digo, bueno, dentro de la modernización laboral voy a ir a, no sé, formalización y promoción del empleo. Y entro acá y tengo el mapa mental de formalización y promoción del empleo. Entonces voy a reducción de contribuciones patronales, ¿no? Entonces en particular voy leyendo qué es lo que dice de cada una de las cosas. Entonces, estos mapas mentales que nos permiten, por ejemplo, no sé, leer una bibliografía compleja o estudiar de una manera mejor, bueno, nos da una herramienta muy grande cuando estamos hablando, ¿no? de IA. Entonces, esta Notebook LM para mí es una herramienta muy potente. Como les contaba, vimos algunas de las primeras que a ustedes les puede llegar a servir: generación de contenido, todo lo que tiene que ver con imágenes y video, lo que tiene que ver con avatars. Esta de Notebook LM para mí es muy potente para lo que es generación de información. Ni hablar, o sea, los tradicionales grandes modelos de lenguaje, ¿no? Los GPTs, por ejemplo, Gemini, todo lo que tiene que ver con ChatGPT, o sea, Cloud, cualquiera de los que ustedes usen son muy buenos respecto de lo que es en general, las aplicaciones, pero después van a encontrar inteligencia artificial que son específicas de lo que ustedes necesitan. Y como les contaba antes, o sea, algo que también pasa, o sea, dentro de lo que es la oportunidad que tiene la inteligencia artificial hoy, es el tema de la automatización, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de automatización, eh, nosotros tenemos herramientas que nos permiten empezar a analizar información, ¿no? O sea, yo siempre digo que hoy la inteligencia artificial nos permite en todo lo que es el análisis de datos empezar a tener primero el análisis en tiempo real, o sea, información mucho más detallada, porque, o sea, la posibilidad de esto como de ver, o sea, múltiples fuentes, no solamente hoy vemos una fichada, sino podemos ver de repente que en la fichada a la persona se le toma una foto cuando entra y una foto cuando sale, y a partir de ahí analizar las facciones, o sea, analizar la cara que tenía al ingresar o salir de la organización y ver una medición de clima. Y la verdad que los modelos están yendo a esto de aprender de los conocimientos que van generando, por lo tanto nos permite generar nuevos datos, o sea, datos que antes o escenarios que no habíamos analizado. Por lo tanto, creo que la automatización de decisiones con inteligencia artificial, o sea, nos va a llevar a automatizar parte de las decisiones, que sea más rápida, un mejor control, porque cuando controlamos de manera eh, directa, o sea, en el momento que suceden las cosas, no hace falta que lleguemos a ningún tipo de análisis por reporte o análisis no sé, por resultados, sino podemos ir analizando en el momento qué es lo que está pasando y detectar los desvíos. Y por ejemplo, bueno, siempre estar mirando la información en tiempo real, que me parece que es el mayor
o la mayor ventaja que encontramos hoy con la inteligencia artificial. Y después herramientas interesantes que tenemos para automatizar no solamente el análisis de datos, sino todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de procesos de recursos humanos. Nos encontramos como les decía, ¿no? El año pasado con la aparición de soluciones como N8N, que también voy a hacer un stop de compartir y vamos a ir a la presentación de N8N para mostrarles básicamente cómo funciona, porque me parece que es interesante también esto de decir, bueno, si yo tengo una oportunidad de automatizar algo, ver de qué manera hay herramientas hoy que me permiten hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, una herramienta como N8N, que es una herramienta que si ustedes ingresan es básicamente una herramienta que hoy tiene cada vez más presencia en lo que es las organizaciones, en lo que es automatización de procesos. Imagínense que ustedes quieren de repente, no sé, automatizar que cuando llega una pregunta de un cliente pase por un análisis de esa pregunta, el ChatGPT analice la mejor respuesta posible y la conteste automáticamente. Bueno, esa automatización interviene la inteligencia artificial para que totalmente sea automática, no tenga yo que reenviar los mails ni tenga que hacer ningún tipo de acción, lo puedo hacer a través de estas soluciones. Entonces, por ejemplo, yo cuando pensaba, o sea, en esta charla, eh, digo, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos hoy una tabla de datos, ¿no? Acá hay una tabla de datos, si yo le doy un poquito de zoom, ustedes se van a fijar, por ejemplo, en esta tabla de datos yo tengo datos de empleados. Empleados, área, género, edad, antigüedad en años, seniority, formación que tiene, la modalidad de trabajo, grado de satisfacción de engagement, ausentismo en los últimos días, horas extra, desempeño, capacitaciones, y tengo toda esta información. Obviamente, si yo esta información la cargo en un GPT e interactúo y le digo, le hago preguntas a ese GPT, probablemente me pueda ir haciendo, ustedes lo habrán probado seguramente con Excel o con tablas, me pueda ir dando información respecto de cuáles son los principales insights o cuáles son los principales hallazgos, ¿no? De lo que detecta en esa tabla. Pero, por ejemplo, también tengo la posibilidad de manejarlo de una manera mucho más automática, como les decía. Entonces yo puedo generar un proceso de repente donde a ver, tengo la prueba de Neo8n Analytics. De repente yo tengo un proceso que genera un Neo8n que básicamente lo que hago es como programar, pero hacerlo con módulos, ¿no? O sea, entonces yo tengo el módulo de el mail, que es el que va a recibir el mensaje, el módulo que convierte la información, el módulo de ChatGPT que analiza la información y el módulo que me manda un mensaje de vuelta con lo que analizó. Entonces, en ese punto, yo me voy a encontrar, o sea, en la posibilidad, y ahora, o sea, se lo muestro como para que lo vean. Yo de repente me voy a encontrar la posibilidad voy a ir a mi Gmail, me voy a mandar una información, que voy a mandar la tabla, ¿no? O sea, entonces me voy a mandar la tabla que les mostré recién, me la voy a mandar a mi Gmail. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? Básicamente, una vez que me mando la tabla a mi Gmail, ¿ok? Si yo dejo ejecutando automáticamente, va a ejecutar el workflow siempre, pero bueno, lo que hace es analizar la tabla, ¿ok? Mira a ChatGPT cuáles son los insights y me manda un mail con los insights nuevamente al GPT. Si yo voy al mail y ustedes se fijan, en recibidos tengo reporte de insights generados y cuando voy a leer los insights generados, me dice, hola, adjunto los insights generados a partir del archivo de Excel, tal, ¿no? Obviamente acá le falta un poquito de formato, ¿no? Pero me dice, por ejemplo, el área de IT es la que presenta un mayor riesgo de rotación con varios empleados con nivel de riesgo alto, sería recomendable revisar políticas de retención. Bueno, y así me da indicaciones, acá está muy chiquitito, pero si ustedes se fijan, el insight es de información que analizó automáticamente de un Excel que yo le mandé. Entonces, esto lo podemos hacer cada vez más complejo y cada vez más difícil, o sea, hasta nosotros lograr, por ejemplo, que nos devuelva un gráfico, que nos devuelva una tabla, que nos devuelva una tendencia, o guarde la información si nos sirve para generar otro dato. Pero fíjense de qué manera nosotros hoy podemos
automatizar, por ejemplo, el análisis de algo y es mandar un mail o mandar un WhatsApp. Antes, como les decía, ¿no? Para generar una información teníamos que mirar el Excel y analizarlo nosotros. Después, lo que pasaba es decir, bueno, apareció ChatGPT, lo podía meter en ChatGPT y tratar de analizar. Hoy tengo la posibilidad además de que en vez de mandárselo a ChatGPT y yo hacerlo manualmente, hacer una acción automatizada de manera tal de que eso llegue a ChatGPT, se analice y me devuelva la data que yo necesito. Entonces, la gran ventaja que existe hoy, me parece, en todo lo que tiene que ver no solamente con generación de información para la toma de decisiones, sino también, o sea, en esta oportunidad que vemos en poder hacerlo de manera cada vez más automática. Y lo bueno, o sea, de todo esto, que no solamente en 8N es fácil de aprender porque es de alguna manera intuitivo y hay un montón de cosas que nosotros podemos mirar, o sea, de cómo se hace paso a paso cada cosa, sino también que, por ejemplo, hoy nos podríamos ayudar con Cloud o con cualquier otra herramienta de los GPTs para si yo quiero modificar o generar un workflow de cero, lo puedo hacer con ayuda de la inteligencia artificial también. Así que la gran ventaja de la IA hoy es que la propia IA de alguna manera nos ayuda a poder entenderla y usarla. Así que bueno, hasta acá la presentación. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si tenemos preguntas en el chat también. No, todo muy claro. Excelente. Me alegro, Santiago. Bueno, gracias por el comentario. Bueno, bien, en todo caso esto va a quedar grabado como para que ustedes puedan accederlo de manera posterior. Como bien adelantaron ahí, tenemos en el chat, o sea, algunos de los cursos que se van a estar dictando. Hay uno que arranca la semana que viene, el 10 del 3 que tiene que ver más con lo que es People Analytics y la IA en la gestión de recursos humanos. Y después hay otros de interés general, o sea, que seguramente puedan usar. O sea, y bueno, nada, la invitación en general es a que la IA vino para llegar, para usarse, para aprenderla, así que aprovechen este tiempo que creo que es único a niveles tecnológicos.